Ahí está, bien, muy bien, Justin. Whisky, correcto, pero ¿qué faltó? La diéresis. Hola, hijo, hola, hija. ¿Cómo es? Así, ¿no? Si no diría whisky. Claro, whisky. ¿Ves? Ahí lo tienes. Ves aquí, ¿no? Entonces, date cuenta que en el español cambiamos, ¿cierto? Cambiamos un poquito, ¿sí? En su versión original es con W. Ya está. Eso aprendimos un poquito en... ¡Oli! Gracias, Mar. Hola, muchachos. Hola. No solamente vimos whisky, que también logramos ver en vicios de adicción. Recuerdo yo, ¿qué cosa era un barbarismo? ¿Qué me dice? ¿Qué era un barbarismo? Rapidísimo. ¿Qué era? ¿La incorrecta? ¿Incorrecta qué? No te leo. Ajá, mala escritura, correcto. ¿Y también qué? ¿Mal pronuncia? Pronunciación, error de lenguaje, muy bien, Peña. Exacto, en la lengua, ¿no? Cuando utilizamos inadecuadamente, exacto, los extranjerismos y demás. ¿Alguien me puede decir que era un dequeísmo? ¿Enseñamos dequeísmo? ¿Lo llegamos a desarrollar? Coméntame extranjerismos con J y con X. Ajá. ¿Hicimos dequeísmo? Sí, sí, ya listo. Claro, por ejemplo, ¿recuerdas tú cuando te decía, ¿estás segura? ¿Estás segura que vendrá? Ah, profe, aquí es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? ¿Qué hacíamos? Este que lo encierro, ¿cierto? Y lo cambio por eso. ¿Estás segura eso? Uy, no, no suena muy bien que digamos. Si no suena muy bien, ¿qué te está faltando? ¿Qué te falta? Te falta el D. Cuando te falta el D, ¿cómo lo llamamos? Que ismo, cuando falta. Y cuando sobra, por ejemplo, ella dijo, se me ocurra por aquí, ella dijo de que, se me ocurra por aquí, ella dijo de que vendría. Ah, profe, lo mismo, el mismo truco, ¿qué hago? Desde que hasta vendría, reemplazo por eso. Ella dijo de eso, ¿suena bien? No, por lo tanto, ¿qué me está sobrando? El de. Cuando me sobra el de, se llama dequeísmo, ¿sí? Ahí lo recordamos ya. Queísmo y dequeísmo, cuéntame. Ah, excelente, excelente. Chi. Bien, Peña, muy bien. Listo, sí, correcto. Muy bien, señores. Vamos entonces ahora con el tema de hoy. Hoy nos están proponiendo el lenguaje, así que vamos con este tema. Vamos a borrar por aquí y hacemos nuestro trabajo en conjunto. Por favor, con toda la confianza del mundo, puedes activar tu micro, ¿sí? Listo, muy bien. A ver, comenzamos. Esta separatita la voy a dejar por este lado. Y ahora sí. El tema de hoy, muchachos, para eso se nos presenta la palabra o el tema que nos han propuesto es el lenguaje. Así que vamos a trabajar lo concerniente. Un pequeño detalle, a ver, permíteme. Voy a comenzar proponiendo, creo que ese día no lo dije, pero es importante para toda clase. A ver. Ujú. Clase, voy a proponer primero tu fecha. Profe, ¿la fecha es en serio? Sí, y es importante. Por algo te lo voy a decir. A ver, proponemos la fecha primero y luego hablaré del lenguaje. Permíteme. A ver, muchachos, ¿cómo escribo? El día de hoy es jueves 8 de enero. Si mal no recuerdo es 8. Sí, estamos 8, sí, hoy es 8. Pregunta, ¿cómo escribo jueves? ¿Mayúscula o minúscula? Te leo. Minúscula, Miss. Lo máximo, muy bien, señores. Minúscula, ¿por qué? Porque el nombre de días siempre va en minúscula. El cero es innecesario ya. 8 de enero, nombre de mes. Mayúscula o minúscula. Nombre de meses. Eres lo máximo. Enero minúscula. De o del. De o del 2026. Excelente. En el modo oculto buscamos el de, ¿no? Pero también es aceptado el del. Las dos son válidas, solo que por cuestiones de
un poquito más de formalidad, ponemos el. Muy bien. Proponemos ahora nuestro título. El día de hoy hablamos acerca del lenguaje. El lenguaje. A ver, permíteme. Fíjense, si yo estoy así, estoy trabajando el título, ¿cómo va el título? Mayúscula o minúscula. Si quiero mezclar altas y bajas, altas es mayúscula y bajas es minúscula. Te hago la pregunta, ¿cómo escribo el título lenguaje? Las dos, ya muy bien, estimado a George Gregoria, por ahí Susan. Mayúscula, comienzo con mayúscula, ¿cierto? Excelente, Brenda ya me ayudó ya. Ajá, muy bien. Siempre en títulos la primera letra va en mayúscula, ¿sí? Muy bien. Entonces, y se respeta, si escribo por ahí algún estudiante dice, profe, pero yo tengo las ganas de escribir todo en mayúscula. Es válido. Pero si tú haces eso, respétame las tildes, ¿sí? Lo ideal en títulos es primera mayúscula y luego minúscula. Sigamos. Primero, definamos qué es el lenguaje, chicos. Hice un poco extraño mi cabello. Ahí ahora sí. ¿Qué viene a ser el lenguaje para nosotros? Te hago la pregunta. Vamos a imaginar en este momento tu persona y una mascota que acabas de proponerla para tu familia. Es un perrito, tiene sus 2 semanas de haber nacido, y tú también. Vamos a remontarnos a una época de bebé. Consulta. Al año, ¿quién está más desarrollado? ¿La mascota o tú? A ver, ¿qué me dices tú? Al año, yo. Yo, dice por ahí, la mascota, yo. ¿Quién está más desarrollado? ¿Quién es más adulto ya? La mascota, claro, claro, pero hay una diferencia. La mascota, pensemos solamente en el guau guau. En este perrito, ¿tú te has dado cuenta, en este caso, la lengua? ¿Tu lengua es pequeña o es larga? Larga, ¿sí o no? Entonces aquí viene la pregunta. Tu persona y el animal se diferencian. ¿Por qué? Y aquí viene la gran diferencia. Porque mira, ve, quizás ellos se desarrollen al año, se desarrollen más rápido, su crecimiento sea más rápido. Quizás el tuyo es más lento, pero con el paso de los años tú vas a lograr articular palabras. Tú vas a poder decir papá, mamá, hola, ¿cómo estás? Pero el animal no. Y la pregunta viable es ¿por qué? El tamaño de tu lengua es apropiado para la estructura de tu boca, por lo que genera que tú puedas articular. Pero imagínate que tu lengua fuera extensa. A ver, pronuncia papá, mamá con la lengua extensa. ¿Podrías? Complejo, ¿sí o no? Y ahora imagínate sin dientes. A ver, serpiente. Bien, Gregoria. Imagínate ahora sin dientes. A ver, haz esto. Di papá, papá. ¿Te das cuenta? Ya no podrías. Entonces, biológicamente estás estructurado para poder hablar, para poder articular una palabra. ¿Eso qué implica? Implica que te hace diferente de los animales. Es por ese motivo que el lenguaje, y aquí comenzamos con la definición, el lenguaje viene a ser la facultad exclusiva del ser humano. Bien, proponemos entonces el lenguaje, definición número 1, propongo por aquí, tengo tu cita morada, creo que no, está bueno. Trabajo con las que tengo. A ver, permíteme. Está. Entonces, decía, vamos con el concepto o definición del lenguaje. Pero en la pantalla no se va a lograr ver, ahora te recuerdo. A ver, 1, concepto. El lenguaje es facultad exclusiva del ser humano, recuérdalo, ¿ah? Si te dice exclusiva, implica que nadie más lo tiene, ¿sí? Facultad exclusiva
del ser humano. Y sabes, esta tiene una principal función. Mira, cuando nosotros nos comunicamos, recuerda que la sociedad se empezó a comunicar por necesidad, es decir, por sobrevivir. Lógicamente, ahí se dio la caza en grupos. Ahora, ponte a pensar, cuando ellos se comunicaban, decían, ay, tenemos que cazar. No, no. ¿Qué es lo que hacían primero? Emitir ruido. Algo así. Entonces, ¿qué sucede? Que con el tiempo la sociedad comenzó a evolucionar y empezó a articular palabras. Es por ese motivo que cuando a ti te pregunten cuál es la función principal del lenguaje, ¿por qué articularon palabras? Para poder comunicarse. Ahí me dice onomatopeyas, igual que sería. Claro, es muy probable. Primero utilizaron repetición de sonidos para poder comunicarse, pero se dieron cuenta que no era suficiente, porque esto era incomprensible al 100%. Es por dicho motivo que empezaron a generar ¿qué cosa? Una comunicación más fluida, más elaborada. Es por ese motivo que hablamos acerca del lenguaje. El lenguaje es esta facultad que va a tener su principal función y es poder comunicarnos. Entonces, comenzamos con las características. A ver, continuamos, perdón, con las características. ¿Y cómo se caracterizará entonces el lenguaje? ¿Cómo se caracteriza? Número 2, características. Entonces, te propongo lo siguiente. En las características, tú vas a decir, razonamos juntos, a ver, ¿cuántos años se demoraron en desarrollar el habla? Uy, Carlos, has hecho una pregunta que incluso eh, muchos estudios, muchos científicos, hasta hoy se están cuestionando. ¿Desde cuándo comenzó todo? ¿Cuál es el origen? Solo te podría decir que con el tiempo estos estudios se generaron en esa evolución. ¿Recuerdas el último hombre en esta evolución en las Australopithecus y todo lo que vendría a ser parte de ese conjunto? Por ahí van a datar más o menos el inicio de estas articulaciones. Quizás por ahí voy respondiendo, Carlos. Giselle me dice, Miss, ¿y las señas? Uy, muy buena pregunta también, Giselle. Las señas era lo que acompañaba a estos ruidos. Hoy en día, en nuestro país, ya te hablo, ya Perú, hoy en día, por ejemplo, en el año 2017, hija, se ha propuesto ¿qué cosa? La lengua de señas. En nuestro país ya existe y ya está oficializada la lengua de señas, año 2017, mira, a ver. Pero antes todo el mundo utilizaba las señas de manera, hablamos de señas que como que acompañaban a al momento que nosotros hablamos. Pero cuando yo te hablo del 2017, significa que aquellas personas que tienen discapacidad, ¿qué utilizan? Obviamente no pueden articular palabras, pero ¿qué utilizan? Las manos, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que esta lengua de señas se establece en el año 2017. Quizás ahí respondo, Giselle, Carlos, no sé qué me dirán ustedes. Ahí los leo. Profe, ¿el lenguaje de manos es universal? ¿Hablas de esto, Ico? ¿Estas señas? ¿A eso te refieres? Ah, ya. Te cuento ya. Eh, Se manifiesta que sí, sin embargo hay variedades. Hay personas que lo trabajan de otra manera. Hay ciertas variedades. Entonces, ahí viene el cuestionamiento, estimado Carlos, ¿sí? Porque te cuento, todo es por convención. ¿Qué implica convención? Implica acuerdo. Es lo mismo que para nosotros. ¿Por qué a la A la llamamos A? Lógicamente porque se ha establecido por acuerdos. ¿Te das cuenta? Ok, entonces por cultura. Exacto, estimado Carlitos. Podría variar también, ¿sí? Con el tiempo. Vamos con las características. Característica uno. Chicos, si el lenguaje te estoy diciendo que es práctica, que es propio del ser humano, pregunta, ¿es innato? ¿Sí o no? Busca en tu diccionario qué significa innato. ¿Es innato? Sí. ¿Qué es innato? ¿Qué me lo dice? A ver, te leo, te leo. Ah, excelente, Serken. Has dado el punto ahí. Se nace, innato, porque excelente, muchachos.
Es innato porque naces con el lenguaje. El autor que lo propone Noam Chomsky, ¿sí? Un profesor emérito de la Universidad de Massachusetts. Entonces, Noam Chomsky nos dice que todos nacemos con esta capacidad, con esta facultad. Otra de las características es que también es universal. Y quizás de repente ahí voy con la pregunta de tu compañero, ya se me fue un ratito el nombre, pero ya lo voy a recordar. ¿Qué significa universal? Porque puede tomarse de dos puntos de vista. En este caso, en el lenguaje, decimos universal porque vamos, solamente Mireia nace con esta capacidad, o también lo hace Susana, o también lo hace Giselle, o también lo hace Jefferson, todos, ¿cierto? Todos nacemos con esta capacidad. De si una persona sorda de tal vez Estados Unidos podría entender a una persona sorda de habla española. Mira qué interesante, Giselle. Sí, sí es probable, Giselle. Sí, ajá. Sí es probable que se entiendan, hija, porque no estamos hablando de habla inglesa y habla española. Es como pensemos en el braille, que también podría ser otro punto en el cual podríamos hablar y nos vamos a extender ahí. Todo, Carlos, ya está programada, exacto. Entonces, nosotros decimos universal porque todos nacemos con esta capacidad, todos. Otra de las características, chicos, es que es racional. Ahí, Giselle, no sé si te respondí. Imagina también en el braille, ¿sí? El braille pasa lo mismo. Tú te preguntarás, en el caso del braille, ¿qué pasa con ellos? ¿Será diferente con la otra persona que está en otro país? ¿O también se entenderá? ¿Se entiende? Es probable, dependiendo, ¿no? Racional. ¿Qué implica la racional? Implica la capacidad de codificar, chicos. Quizás aquí le voy a proponer, mira, ven, aquí el ser humano codifica, crea mensajes. Por ejemplo, ¿no? ¿En qué nos diferencia? No sé si alguno se ha puesto a pensar con el loro. ¿Sí te has dado cuenta que el loro logra articular palabras? Claro. ¿Alguno de ustedes por ahí se ha puesto a pensar un poquito más y dice, ¿y el loro, profe? ¿Acaso el loro tampoco ha desarrollado el lenguaje? ¿En qué crees que nos diferencia con el loro? Te leo, con esta ave. ¿En qué nos diferencia? Justin, sí, pero no sabe lo que dice. Serken, la repite. Ya. Mac, el loro solo repite. Giselle, la repite, pero no tiene conciencia. Eres lo máximo, Giselle. Así es. La repite, pero no tiene conciencia para articular oraciones propias. Excelente, Giselle. Lo mismo, Andrea. Justamente va por la racionalidad. Y es que el loro repite. Vamos a imaginar en este caso. Voy a suponer, Andrea. Andrea tiene su loro. ¿De acuerdo? Y vamos a imaginar en este punto en el que ella le enseña a decir buenos días, señorita, señorita. Entonces ella dice buenos días, señorita. Y pasa el papá de Andrea. Y el loro le dice buenos días, señorita. ¿Lo pensó? Sigue repitiéndose, ¿no? Entonces, allí nos diferencia. El lenguaje, tú y yo razonamos para crear mensajes. En cambio, las aves, ¿no? ¿Ves? Otra de las características es biarticulado. ¿Qué implica que sea biarticulado o doblemente articulado? Te cuento, la primera articulación son los llamados morfemas y la segunda articulación son los llamados fonemas. Profe, no entiendo qué cosa es un morfema y un fonema. Te explico. Vamos a pensar en la palabra, se me ocurre por aquí, niñito. Mira, vamos a separar niñito, no lo estoy separando, estimados estudiantes, en sílabas, sino lo estoy separando en morfemas. ¿Qué quiere decir esto? Estoy separando en su mínima unidad con significado. Así que por favor, ve apuntándolo por ahí porque yo no lo escribo. Luego te pregunto. Repito, ¿qué es un morfema? Es la mínima unidad con significado. Se acerque, jaja. Susana, morfemas, excelente, así es. Entonces, ni
¿Qué significa infante? Me da esa idea. ¿Qué viene a ser it? It es el diminutivo, ¿sí? Esa idea me está aportando. Y la O que me aporta la idea de género. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Niñito, niñita. Ah, ya, profe, qué fácil. Entonces, ¿por qué decimos que el lenguaje es doblemente articulado? Porque para yo poder decir, en este caso, alguna palabra, primero pienso, primero razono. Entonces, si yo veo a alguien de corta edad, lógicamente no le voy a decir señor. Si es de corta edad, le puedo decir niño. Para ese proceso has pensado, has razonado. Entonces, lo primero que se acerca a tu cabeza es el significado de esta palabra. Y cuando hablamos de significado, hablamos de morfemas. La segunda articulación, a ver quién lo propone ahí en el chat. La segunda articulación, ¿cuál será? Serán excelente, Jesús, muy bien, estimada Thais, fonema, ajá, muy bien, así es Thais, HP, no sé quién es HP, si pones tu nombre para no decirte HP, pienso que es el dispositivo por el que estás conectado, fonemas, ¿qué viene a ser los fonemas? Apúntalo, ¿ah? Iba a decirle eczema, no te preocupes Gisela, aquí estamos juntos para aprender, corazón, tranquila. China no se hizo exitosa de la noche a la mañana. Ha tenido que tener muchos desafíos. Mientras uno cae, tiene pérdidas, va creciendo. ¿Por qué? Porque aprendes. El que se equivoca, aprende. Así que tranquila, no pasó nada. Pasemos. Ángela, tu carita de Ángela. ¿Qué son los fonemas? Los fonemas clase viene a ser la mínima unidad distintiva de la lengua. Recuérdalo, ¿ah? Fonema, mínima unidad distintiva de la lengua. Tu compañera por ahí me decía, ah, sí, es la que se separa en letras. Más o menos va así. Por ejemplo, vamos a pensar en la palabra, se me ocurre por aquí, cachorro. ¿Sí? Mira, estoy hablando de un pequeño perrito. Esta palabra yo la voy a pasar a fonemas. Te cuento, los fonemas vienen a ser sonidos. O sea, yo te di la definición, ¿no? Pero vamos a hacerlo más sencillo. Sonidos. Isabel, infante, diminutivo y género. Lo máximo, Isabel, gracias. Infante, creo. Ah, ya, no se ve bien. Ya, yo lo propongo, lo propongo. Dime con toda confianza. Quizás, a ver, lo escribo. Infante, permíteme, que creo que ya se hizo un borrón ahí. Infante. ¿Sí? Es infante acá, infante. Ya. Sigo, Miss. ¿Puedes repetir? Es la mínima. Ah, sí, corazón. Sí, Susana. El fonema es la mínima unidad distintiva de la lengua. Y por ahí creo que viene la pregunta de Grace. Viene de fono, fono, o sea, escuchar, ¿verdad? Exacto, Grace. Fono, fono es sonido. ¿Sí? O sea, cuando ya hablemos del tema de fonología más adelante, fono es sonido, logía es estudio, estudio del sonido. Solo que en el caso de los fonemas viene a ser el estudio del sonido de la lengua, porque existe otro que es del habla, y esa es fonética, y eso lo vamos a ver después, ¿sí? Entonces, te decía, los fonemas son las mínimas unidades distintivas de la lengua. Cuando hablo lengua no me refiero a ti, me refiero a la lengua que tú aprendes, el español, el inglés, el francés, el portugués, etcétera, lo que está en tu cabeza, ¿sí? Entonces, ¿quién se encarga de estudiarlo? La fonología. Y su unidad mínima de estudio son los fonemas. Vamos a pasar a fonemas. Mírame, en tu cabecita, por ejemplo, para que tú pronuncies la palabra cachorro, primero has tenido que pensar cómo esta se pronuncia. Y para eso, esa C, ¿cómo suena? Suena como una K de kilo, ¿sí o no? Ah, sí, profesora, por ese motivo, o suena como una S de sapo. Tú dices sachorro, dices K. Entonces suena como una K de kilo. Tu compañera me dijo, profe, yo he visto personas que lo separan así, sí, es viable, K. Y luego tienes, ¿cómo suena la che? A la che en fonemas lo representamos así, con un sombrerito. Y luego tienes la O.
Y luego tienes, ¿qué cosa? La R, pero profe, aquí es doble. Ah, ya, es con un sombrerito. Y ya está. Profe, y mira, incluso le voy a poner aquí esto. Esto no es tilde. Esto es la mayor fuerza de voz al pronunciar la palabra cachorro. ¿Sí? A ti, Susana Bella. Entonces, te decía, el ser humano pasa por estos dos procesos. Primero, pienso en el significado y también pienso en cómo lo voy a pronunciar. ¿Sí? Eso es el lenguaje. El lenguaje todo aquí está en tu mente, todo ese proceso lo tienes acá. Ahora, otra de las características, si solamente los humanos lo utilizamos, es limitante. ¿Por qué es limitante? Porque tú, solamente tú, lo vas a utilizar. ¿Sí? Es limitante porque el ser humano es propio de este, el animal, las plantas no lo utilizan, ¿sí? Por eso decimos que es limitante. Otra de las características, también decimos, algunos proponen la productividad y te explico el por qué. Por ejemplo, gracias a la biarticulación, chicos, nosotros podemos crear infinidad de mensajes, crear muchas palabras. Quizás, mira qué magnífico. ¿Cuántas letras tenemos en nuestro abecedario? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas letras hay en el abecedario, chicos? Vamos, te leo, te leo. 27, excelente, muy bien. Y mira, de 27 letras creamos infinidad de palabras. Ya pues, ahí lo tienes. Esa es la característica de la productividad. Nos enseñan a crear. ¿Ves? Entonces, nos aporta a esa creación. Otra de las características, estimados estudiantes, es que es biplánico. Profe, ¿cómo que es biplánico? Bi viene de dos, o sea, tiene dos planos. ¿Y cuáles son estos planos, estimados estudiantes? Bien, permíteme proponerlo. A ver, por ahí creo que ya lo están escribiendo, sus planos. ¿Cuáles serán los planos del lenguaje? ¿Era este? Muchas cosas, muchas cosas. A ver, tengo dos planos. ¿Cuáles son estos planos? Lengua, por ahí creo que ya lo escribieron. Escribo y hablaba. Ajá, ya, muy bien Sergey, muy bien Brenda, muy bien Jesús, Mac, Giselle, correcto. Lengua y habla. Estos son los planos. Claro, porque mira, el lenguaje, ¿qué va a pasar? O sea, es como si fuese que tuviéramos un dispositivo que se activa para que nosotros podamos articular palabras. Y no solamente eso, también podamos crear oraciones y aprender nuevas lenguas. Entonces, el lenguaje naces, pero la lengua la aprendes. El lenguaje permite que tú puedas aprender nuevas lenguas. Ah, profesora, esta es la radical diferencia entre estos dos términos, porque suelen confundirlos. La lengua se aprende, ¿sí? Por este motivo, definimos la lengua como un sistema de signos, o sea, un conjunto de signos convencionales. Profe, no entiendo esos términos. Ya, simple. El abecedario, la A hasta la Z son signos para ti. ¿Y por qué son convencionales? Porque se estableció por acuerdo, chicos. Ah, ya, profe, entonces la lengua es un sistema de signos convencionales, mientras que el habla, ¿qué viene a ser el habla para nosotros? ¿Cuándo es habla? Cuando ya lo estás articulando, pues, cuando articulas la palabra. Cuando articulas, tú vas a decir por aquí uso del sistema. O sea, este es uso de la lengua en pocas palabras. ¿Sí? Ahí ya pusimos las diferencias. Ahora, te hago la consulta. Mira, de repente, por favor, vas a ver a mi megamente por aquí. Permíteme. Uy, 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 uy. Megamente. A ver, vamos por aquí.
Pregunta, ¿dónde está la lengua? Aquí, en tu cerebro. Esta es lengua. ¿Cuál es habla? Aquí. Si la lengua está en mi cabeza, transmiten los signos aprendidos. Exacto, Carlos, muy bien. Si la lengua está en mi cabeza, ¿la lengua qué viene a ser entonces ahora? T, teórica. Es por eso que tú aprendes las reglas de tildación en el español, el uso de la Z, la S, ya pues. ¿Qué es el español? Es una lengua. Ah, ya profesora, por eso decimos que es teórica. Mientras que el habla, cuando tú lo utilizas, ¿qué viene a ser? Práctica. Te vas dando cuenta, mira, ve cómo antecede, ¿no? Uno al otro se opone. Por otro lado, si la lengua está en mi cabecita, ¿qué también puedo decir? Ah, profesora, pues si está en su cabeza, puedo mencionar que es abstracta. Y cuando lo utilizas, ¿qué otra característica propongo? Va a ser concreta. ¿Te vas dando cuenta? ¿Sí? Ah, ya, profesora. Una más, una más. Pregunta, ¿el español o castellano solamente lo dominamos tú y yo? No, lo domina un gran número de personas, por lo tanto, ¿qué es? Social. Mientras que el habla depende de ti. ¿En qué momento articulas palabra y con quién generas esa articulación? Viene a ser individual. ¿Ves? Ya hicimos las diferencias. Hasta aquí, ¿me estoy dejando entender? Por favor, dime sí o no. Allá. Exacto, Camila, el sistema de signos sería el abecedario. Ajá, así es, Camilita Bella. Sí, dicen por aquí, sí. Ya, muchachos, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, entonces, permíteme, por favor, lo voy a dejar así para no adelantarnos a otro tema. Voy a dejarlo así en lo poquito para irnos a la parte importante de este. Profe, si dejamos de practicar nuestro idioma original, ¿podremos olvidarla? Carlos, has hecho una pregunta interesante. Mira, Carlos, existe una palabra que tú acabas de mencionar, idioma. Y quizás con esto me voy a adelantar a un punto importante del curso. Ya hemos aprendido qué es lenguaje, has aprendido qué es lengua, pero ¿qué es idioma? Idioma, te cuento, viene a ser la lengua oficializada en un territorio. Entonces, profe, en el Perú, en el artículo 48 de nuestra Constitución, menciona que son idiomas quienes, el castellano, el quechua, el aymara y toda lengua aborigen. Ah, ya, profesora. Ahora, ¿qué va a pasar? Pensemos, me voy por el otro lado que has planteado y que me gusta tu pregunta, Carlos. Pensemos en el quechua. Muchos quechohablantes hoy en día, lamentablemente, y digo lamentable porque el castellano ha ido avanzando tanto que pasa que algunas personas quechohablantes ya dejan de usar su lengua original, su lengua materna. A eso llamamos materno. La primera lengua que se aprende se llama lengua materna. Entonces, ¿qué pasa? Que está desplazándola. Imaginemos, si en el Perú hubieran, supongamos, estoy lanzando un número, pero que no es el oficial, ¿ah? No es el oficial, 100.000 personas que hablan quechua o quechohablantes. Y pasa que en ciertos sectores ya muchos están dejando de utilizar el quechua. ¿Aumenta la cifra de personas hablantes del quechua o disminuye? Disminuye, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Voy ahí tu pregunta, estimado Carlos. Si dejamos de practicar nuestra lengua materna, ¿podremos olvidarla? Sí. Y eso genera, con el paso de los años, la extinción de la lengua. Y en nuestro país sí se ha extinguido muchas lenguas, ya se extinguieron muchas lenguas. Entre ellas está, por ejemplo, el puquina o el cholón. ¿Sí? A ver, otra pregunta me hace Isabel. Isabel dice, Miss, ¿y dialecto qué es? Muy buena pregunta, Isabel. Viene otro término que se hace llamar dialecto. ¿Qué es el dialecto para nosotros?
El dialecto es la variación de la lengua dependiendo en la zona geográfica donde nos encontremos. Mira, ve, por ejemplo, yo estoy segura que todos, aquí estamos muchas personas conectadas, pero no todos somos de Lima, ¿sí? No todos somos de Lima. Exacto, Carlos, así es. No va a haber lenguas que nunca podremos escuchar. Es cierto, triste, pero es real. Y no solamente se pierde una lengua, se pierde una cultura, porque la cultura es ancestral y eso no debería perderse. Pero retorno a la pregunta de tu compañera, que me dice, dialecto. Te decía, no todos somos del mismo lugar. Hay personas que venimos de dónde, a ver, sí, Camilita, va por ahí. Por ejemplo, a ver, ¿de qué lugares eran, chicos? Uno me dijo por ahí que era de La Libertad, otro me dijo que era ¿de dónde? A ver, pongan sus lugares, de la selva, ya, Gregoria, muy bien, Chiclayo, exacto. Chota, Chota, Cajamarca, muy bien, Cañete, Pasco, eso está relacionado por el acento, ¿verdad? Así es, hija, Puno, Pasco, uy, qué genial, Putero, qué bonito lugar, Guadalupe, ya aprendí Guadalupe de dónde es, gracias a ti. Apurímac, Huaray, Callao, ya, vamos con ello. Si yo soy una persona de la selva, o soy de la sierra, o de la costa, tengo mi propio acento. Y tu compañera dijo por ese lado, Miss, aunque no mi profesora. ¿Será por el acento tal vez la variación? Sí, así es. Toda lengua tiene sus variedades y en el Perú la tenemos. Por ejemplo, en la selva, ¿cómo pronunciamos? Sí, pues, de la Juana, la J como una F. Es su pronunciación, es un dialecto. ¿Y qué pasa con algunas personas? Terminan a veces riéndose de ello, quizás tal vez por una ignorancia. Y hablo de esto ¿por qué? Porque la ignorancia nos hace pecar y entre estas no debería generarse. Eso es un dialecto. Y el dialecto es aceptado, señores. El que si tú te vas a Chile, Chile también tiene una forma de pronunciar los chilenos. Ellos los rapidísimo hablan. Si te vas a Argentina, che, ya pues, te das cuenta. Ellos también cambian. Es solamente la variación. Así es. Lo máximo, chicos. Guacho por ahí. Saludos para todos. Susana, solo regional de la lengua. Mira, Susanita hermosa. En realidad es una variación. Te voy a enseñar más adelante dialecto, sociolecto y diolecto término, ¿sí? Pero va por ahí por donde lo estás planteando. Exacto. ¿Sí, Susanita? Jefferson, profesora, ¿y por qué el limeño es o parece el más neutro? ¿Hay una explicación? Ya, que sí, quizás entre comillas, dijo, ¿ah? Porque aquí usamos nuestro P, aquí vas a escuchar ya P o mano, yo escucho muchos estudiantes que dicen de esta manera, y es que ellos aprenden de otros lugares. Pero tú mencionas es el que se parece el más neutro entre comillas. Lo que sucede es que hay dos tipos de dialectos. Hay uno que se hace llamar estándar y hay otro que se hace llamar no estándar. El estándar es este que se ciñe con las normas de la RAE. Profe, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, al ser yo tu profesora de lenguaje, te estoy enseñando el uso de una lengua, que viene a ser el castellano-español, que es lo mismo. Te estoy enseñando a utilizarla. Entonces, profesora, pasa que en colegios, en universidades, se busca utilizar el estándar. Y es por ese motivo que quizás a muchas personas buscan utilizar o pronunciar de manera idónea estas palabras, ¿sí? Pero eso no significa que aquel que me venga con su dialecto esté mal, no. Solo significa que es un dialecto, ¿sí? Ahí respondí, Jefferson, a tu pregunta para poder continuar con la clase, ¿sí? A ver, ¿me lo dices? Gracias, a lo máximo, chicos. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Listo. Ahora sí, avanzamos. Pero también vamos a tener, muchachos, a ver, empezamos con las funciones del lenguaje. Otro de los puntos importantes que debo recordar contigo son sus funciones, porque esta pregunta nos viene bastante y es una pregunta clave para exámenes de admisión. En San Marcos, por ejemplo, es la pregunta, la fija
Así, si algunos de nosotros llamamos las fijas, porque siempre viene, ¿sí? Mi megamente por aquí, para que se vea. Ahí está mi megamente. A ver, vamos a continuar. Vamos con funciones del lenguaje. Permíteme. A ver, continuamos. Number 3. Número 3. Funciones del lenguaje. A ver, permíteme todavía un momento más. Antes de continuar clase, vamos a desarrollar separatas, porque tenemos que hacer a la par, chicos, tenemos que trabajar a la par. Te vas, por favor, separatas. Pregunta número. Todos tienen la separata, ¿no? Pero, ¿sí? Sí, la tienen. Ya. Lo máximo, lo máximo. A ver, clase, vamos a la pregunta 1. Pregunta 1. Ah, Serken se adelantó, dijo, profe, esa es la respuesta es la D. Excelente, muchachos, la respuesta es la D, correcto, la D. Vamos a ver el por qué ya, si alguno por ahí todavía no lo ha obtenido. ¿Cuál de las siguientes alternativas enuncia una característica del lenguaje humano? El lenguaje humano es una capacidad innata y universal que permite la comunicación, lo que habíamos mencionado en clase. Ajá, ya Susanita se adelantó, profe, yo voy a dar la D. Correcto, muchachos, la clave es la D. Pero ayúdenme a descartar. Me paso al número 2, creo, ¿no? ¿Alguno necesita alguna aclaración en alguna alternativa de la pregunta 1? Ya, no, ya al parecer todo el mundo quiere pasar al número 2, ya. El lenguaje humano se caracteriza por varias propiedades que lo distinguen de otros sistemas de comunicación. Una de ellas es que presenta unidades mínimas, como los morfemas y los fonemas. Siguiendo este último punto, ¿con qué característica del lenguaje se relacionan estas unidades? Ya te lo dijo, unidades mínimas, morfemas y los fonemas. ¿Qué viene a ser? La doble articulación. Muy bien, muchachos, muy bien, Susana, Serké, Rocío, Brenda, correcto. Por allí, por favor, si tienes dudas, házmelo saber, ¿sí? Miss, ¿y arbitrariedad qué es? Buena pregunta, Isabel, gracias por tu duda. ¿Sabes? Arbitrariedad viene de árbitro. Vamos a imaginar en un partido de fútbol. ¿De quién depende la decisión de expulsar a un jugador? Del árbitro, ¿sí o no? Ajá. Y el árbitro es de manera individual. Entonces, ¿qué es arbitrariedad? Va a depender de uno, ¿sí? Ya no de un grupo. ¿De acuerdo, Ika? ¿Sí? La arbitrariedad. O sea, depende. A ver, ¿cómo te puedo explicar un poquito más? De un grupo puede ser de uno o de un grupo determinado. Mejor, lo arreglo ahí, reformulo. De uno de un grupo determinado. Ejemplo, en el Perú nosotros decimos la palabra niño en Perú, ¿cómo le decimos? ¿Cómo podría ser? Chibolo, ¿sí o no? Si tú te vas a otros países, ¿cómo lo pueden llamar a niño? ¿Cómo lo llaman? A ver, pipiolo, pibe, crío, chamaco, correcto, arbitrario, depende de cada grupo, ¿sí? Ahí de repente respondo tu pregunta, hija. Chavo, carajito, bien, Janet, carajito. A ver, sí, ni lo máximo. Xiomara, un favor, hay una duda que un estudiante tiene y que de repente ya no la leí. Está arriba. Ajá, gracias. ¿Por qué para otras personas, o sea, las personas no hablan español y quieren aprender el español, pero dicen que es difícil aprender? ¿Es por la variación que hay? Uy, buena pregunta. Mira, el español es una de las lenguas más complejas de aprender. Por ejemplo, para ti y para mí que estamos justamente con esta lengua. ¿Te has dado cuenta que tiene mucha teoría? Ejemplo, cómo se tilde una palabra aguda, una palabra grave, una palabra esdrújula.
Hay muchas reglas. Sin embargo, en otras lenguas, por ejemplo, ellos no tienen tildes y es más fácil, más práctico, ¿ves? En el caso del español tienes que aprender adjetivo, normativa del adverbio, normativa de repente de un sustantivo y demás. Eso genera la complejidad, estimada Camilita. Por eso mencionan no necesaria por la variación, sino por la complejidad de su propia teoría. Ahora, si tú lo quieres llevar por variación, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginar a un estadounidense que quiere aprender español. Se viene a Perú a aprender español y cuando viene, escucha por aquí, por ejemplo, supongamos, ¿ah? A ver, se me ocurre guagua. Y dice, no, ya, guagua en Perú, ¿qué cosa es guagua en Perú? A ver, te leo. A ver, de repente por aquí voy a descender. A ver, ¿qué es guagua en Perú? Bebé, bebé, ajá, excelente. Ya, y si nos vamos a Cuba, porque en Cuba también hablan español. A ver, búscalo en internet, en Cuba, ¿qué significa guagua? No, no dije guagua, es guagua. ¿Qué significa guagua en Cuba? Ja, Isabel, pan por ahí, claro, también es un pan. Busquen en Cuba, excelente, es un autobús, un micro. Entonces el estadounidense dice, no, pero ¿cómo es esto? En Perú significa esto, en Cuba significa lo otro, y si se va a México, es por eso que también se hace complejo, por los dialectos, ¿sí? Siento que es más por la lengua materna previa, lo hace más complicado, en mi opinión. También el acento nativo de cada persona y más encima que casi todo el tiempo en un país se crea una palabra más, pero como jergas, porfa, no le... Ay, perdón, hijo, lo leí después. Discúlpame, discúlpame. Después, al final leí tu, eh, no, 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 tu duda no está mal, tu apreciación, estimado, estimada, es correcta. ¿Sabes por qué? Porque el dialecto en realidad genera esa complejidad. Lo mismo pasa cuando tú aprendes inglés. ¿Tú te has puesto a pensar inglés norteamericano, inglés británico? Unos te dicen el británico es mejor, no, el norteamericano es mejor. ¿Qué son esos? Son dialectos, variaciones de la lengua. De ti depende qué inglés deseas aprender. Y sí, quizás un término significa diferente a otro. No solamente nosotros, Carlitos, en realidad todas las lenguas, ¿sí? Tienen sus propios dialectos. Ahí voy con la respuesta. ¿Dudas, preguntas? Sí, de repente ahí aclaré a quienes me han escrito, ¿sí? Bien, vamos con la pregunta número 3. No, 3 todavía no. Pásate el número 4, por favor. Pregunta 4, pregunta 4. La lengua, ajá, Susana ya trajo la clave. La clave es la D, dice ella. A ver, Janet dice A, ajá. Ya tenemos claves diferentes. Camila dice B. A ver, ¿quién me da otra clave? Pensemos, claves, chicos, claves. B, B, ya, voy contigo. La lengua y el habla son los dos planos del lenguaje. Mira, escuchemos juntos, ¿ah? Los cuales se oponen en las características que permiten diferenciarlas. En consonancia, señale la oposición correcta de una característica del habla respecto a la lengua. Es importante que tú leas con precisión y es importante que leas el término respectivamente. ¿Por qué? Cuando a ti te dice respectivamente, te están diciendo una palabrita, tienes que respetar el orden. ¿Estamos de acuerdo? Respetas el orden. En te está hablando, te habla primero de quién. Señala la posición correcta de una característica del habla y luego te dice respecto a quién, respecto a la lengua. O sea, esos puntos hay que tener en cuenta. Pensemos, ¿la lengua es teórica? Sí o no. Ahí primero te está pidiendo en este orden, mira, te pide primero que me des una característica del habla y luego me des una característica de lengua. Reformulo. ¿El habla es teórica? No, el habla no es teórica, por eso descartas. Pregunta, ¿el habla es histórica? Te cuento, ¿sabes quién es histórica? Aquí lo tenemos. Esta es histórica y esta es momentánea. A ver, extrae entonces. Extraemos.
¿El habla será histórica? No, falso. ¿Quién es más o menos fija? Aquí lo tenemos. La lengua se caracteriza por ser más o menos fija y no cumple, mira, ve. Sigue sin cumplir. En cambio, esta es variable porque depende del individuo. Entonces, no puede ser la A, no puede ser la B, no puede ser la C. Pasemos a otra, la D. Chicos, si está en la cabecita, ¿qué va a ser? Sí y K. En cambio, esta es psicofísica. ¿Respeta el orden? Todavía. No te preocupes, Justin. Y vamos con el último. Mira, sistema de signos convencionales. Chicos, no te di la palabra, pero tú puedes interpretar. Signos que son códigos. ¿Y quién es el uso de esos códigos? El habla. Según la alternativa E, habla, ¿qué es? Uso del código. ¿Y la lengua qué es? Código. ¿Cuál es la respuesta? Enano. Excelente. ¿Ves? Muy bien, chicos, muy bien, Giselle, muy bien, Rocío, muy bien, Janet, correcto, chicos, muy bien. Es correcto. Pasemos, por favor, al ejercicio número 6. Vamos al 6, porque por ahí ya me estaban preguntando y nos hemos adelantado, ¿ves? Por ahí expliqué acerca del dialecto. A ver, pregunta 6. Dice, la lengua presenta variaciones según factores geográficos, sociales e individuales. Estas manifestaciones se conocen como dialecto. Dialecto, variación geográfica. Sociolecto, variación social. Y diolecto, variación por parte del individuo. Entonces nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones distingue correctamente estas tres variedades? Ya por ahí alguien ya dio la respuesta. Alternativa A. El dialecto depende del nivel educativo. Ya, permíteme. Mira, ¿recuerdas qué cosa era dialecto? Dialecto es la variación regional, dependiendo de la zona geográfica. Aparece sociolecto. ¿Qué es sociolecto? Es la variación dependiendo del nivel educativo, ¿sí? Y el idiolecto es la variación dependiendo del individuo, dependiendo de la persona. Ah, ya, profesora. Entonces, ¿el dialecto depende del nivel educativo? No, falso, porque es el sociolecto el que depende. Eso está mal. B. ¿El dialecto es una variación individual? Falso, ese es el idiolecto. ¿Sí? C. El dialecto es la variante, que te dije hace un momento, es la variante regional. Profe, si es correcto. El sociolecto depende del grupo social, o sea, del nivel educativo, y el idiolecto del uso personal del individuo. ¿Cuál sería tu respuesta? Cristo, carne. Bien, dice camello, caballo, cerro, casa. Excelente. Me han dado la clave de manera idónea. Chicos, ¿alguna aclaración que quieras tener con dialecto, sociolecto, idiolecto? Sé rápido para poder ayudarte. Dime, porque si no paso a otro punto. ¿Alguna aclaración que necesitas? Recuerda que el dialecto es dependiendo de la zona geográfica. Ya, profesora, en la 6 dice señale la posición correcta. Ajá. Claro, lo correcto es la C. Así es, hijo. Así es, estimado. Ujú. Lo correcto es que el dialecto es la variante regional. Y sí, varía dependiendo en la zona geográfica. Ya. A ver, ¿podría dar palabras claves de ellos? Ah, sí, claro, claro, muy bien. En el caso del sociolecto, a ver, palabra clave. En el caso del dialecto, varía dependiendo de la zona geográfica. Mira, por ejemplo, si nosotros pronunciamos la palabra momento, pero tú te vas a otro lugar y ¿cómo dices? Un momentico, momentico. Ah, dependiendo de la zona geográfica. ¿Cuándo sería sociolecto? El sociolecto, chicos,
Es por aquellas personas que de repente han tenido instrucción. Aquellas personas que de repente van a decir, no se dice dijiste, sino dijiste. Y es porque hay un grado de instrucción. Y en el idiolecto depende del individuo con quien se encuentra. Ejemplo, si yo soy niñito, ¿cómo voy a decir? Mamá, ¿qué voy a decir? Mamá que lo teta. Ese es el niño, el bebé. Pero si tú eres un adulto, cambia o no tu forma. De hecho, ¿no? Por ejemplo, mamá, quiero un vaso de leche o no sé. Cambia tu manera de comunicarte. Ese es el idiolecto, depende de ti, ¿sí? Depende del individuo. A ver, leo por ahí. A ver, permíteme, voy a ver por aquí, voy a ver por aquí. Giselle, gracias por tu corazoncito. Listo, lo máximo, Giselle. Por aquí me dicen, claro, así es, estimado González. Por ahí Peña me dice, sociolecto es sí o sí con nivel educativo. Exacto, Peña. Giselle, ya, gracias, Giselle Bella. Camila, sí, el idiolecto depende del individuo, Camilita Bella. ¿Sí? Todos tenemos un idiolecto. Supongamos también, ¿ya? Cuando tú vayas a una entrevista, en una entrevista tratas de utilizar una lengua más formal, ¿cierto? Te olvidas del te olvidas del mano. ¿Y por qué? Porque depende de ti en qué circunstancia te encuentres. Algo más formal o de repente, si te encuentras con tus amigos, allí sí puedes utilizar todas las jergas que tú desees, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de ti como un individuo. Sí, ahí de repente respondo, Camilita hermosa. Y Gonzalo me dice por aquí, profe, el idiolecto crecido por la... Sí, Carlos, ha crecido tremendamente, así es. A ver, número 4, permíteme ver. Claro, me dice la oposición correcta en el número 4, estimado González. Mira, ¿cómo es si te dice la oposición correcta, pero te estaba pidiendo en el respectivo orden? O sea, te estaban hablando, respétame el orden de habla, porque primero te piden que pongas la característica de habla y luego te dice ponme la característica de lengua. Uso del código es habla y obviamente este es simplemente el código, ¿no? Sí, la lengua es el código, sí, si has respetado el orden, es la característica de cada uno de ellos. Sí, sí, estimado González, no sé si has respondido tu duda, está bien la respuesta porque nos pide la clave correcta y aparte la oposición de acuerdo al orden que te ha presentado el enunciado. El enunciado te dijo primero, dame la característica del habla y luego dame la característica del lengua. Listo, muchachos. Lo máximo, González, gracias. Ahora sí, pasemos a otra duda. A ver, pregunta número, permíteme, nos vamos para la pregunta número 8. Pregunta 8. Durante una videollamada, dice por aquí, no, 8 no, déjame prestar de ver usos adecuados formales. Ya. Ve por favor a la pregunta número... A ver, una más que nos ayude. Ah, sí, sí, sí. Pregunta 14, chicos, pregunta 14. Pregunta 14. Go, 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 go. Vamos a la 14. ¿Sabes por qué? Porque voy a ayudarte con unos términos. Y justo antes de pasar a funciones propias del lenguaje. ¿Sí? A ver, vamos a la pregunta 14, muchachos. Yo sé que allí nadie va a tener clave porque hay términos que no conoces. Allí te hablan acerca de dialecto. ¿Sí? 14, 14. A ver, ¿quién dijo yo en la 14? Pregunta 14. ¿Idioma? ¿Qué cosa es el idioma? A ver, ¿alguien por ahí escribe qué cosa es el idioma? Ya lo habíamos mencionado en clase, para luego marcar la respuesta. ¿Qué cosa era idioma? Nadie. Ay, así ya lo veo. Ya bien, Brenda. Lengua oficializada en un territorio. Exacto, lengua oficializada. Muy bien. Por aquí si es que me dice diglosia. Uy, cerquén, pero no expliqué qué cosa era diglosia. Siempre me lo vamos a explicar. Ni tampoco interlecto expliqué. Y no sé qué, tampoco expliqué acrolecto. Bien, y por ahí también tenemos el dialecto. Ya, te explico. Eh, Vamos con los términos, ¿ya? Primer término, aprender. Hay un término que dice diglosia.
¿Qué viene a ser para nosotros la diglosia, clase? La diglosia, te explico, es la supremacía de una lengua sobre otra. Escucha esto, ¿ah? La diglosia es la supremacía de una lengua sobre otra. Profe, un ejemplo sobre ese término. Para todos. Vamos a imaginar que Bonex te da una beca al estudiante que tenga mayor puntaje en su examen. Y te da beca para que estudies inglés o para que estudies quechua. ¿Qué eliges tú? ¿Cuál de las dos becas? ¿Inglés o quechua? Te leo. ¿Qué eliges? Brenda dice, yo me voy por el quechua. Por ahí Moto dice inglés. La gran mayoría prefiere inglés. Y allí se demuestra la diglosia. ¿Qué es la diglosia? Pasa que una lengua está siendo más valorizada que la otra, porque el inglés es, en este caso, profe, que yo puedo utilizarlo en mi trabajo, cuando yo me vaya al extranjero, lógicamente. Esa importancia hace que esta lengua sea más importante que la otra. Es por ese motivo que se hace llamar diglosia. No te olvides, ¿ah? Abre puertas. Inglés ya sé. Ay, Brenda. Muy bien, ¿ah? Quechua porque en la Bonis ya hay inglés. Porque en la Bonis. Porque ya terminé inglés, jaja, quechua. Repítame. Ya está bien, ahora lo repito. Exacto, Carlos, qué buen punto has dado. Vuelvo a repetir que es diglosia. Diglosia es la supremacía de una lengua sobre otra. Hay lenguas que para nosotros le damos mayor importancia que la otra. Tu clase lo acaba de demostrar. La gran mayoría de ellos, ¿qué prefiere? Estudiar inglés en lugar de quechua. Solo 2 o 3 han dicho quechua. Entonces, ¿qué implica? Esa es diglosia, supremacía de una lengua sobre otra. Y Carlos menciona algo interesante. A causa de la diglosia, ¿qué está generando? Que muchas lenguas de nuestro país se terminen extinguiendo. Triste, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Había otro término más que quería contigo definirlo. Por ahí había otro término, permíteme verlo. ¿Qué término era? Para explicarte. Ah, intelecto. Por ahí dice intelecto. A ver, lo pongo, ya no te vayas a olvidar de copiarlo. El intelecto. ¿Qué viene a ser el intelecto, clase? Te cuento ya. El intelecto es la intromisión de la lengua materna, en el aprendizaje de otra. Repito, el intelecto es la intromisión de la lengua materna en el aprendizaje de otra. Profe, ¿y qué es esto? Vamos a pensar. Excepto Brenda, porque Brenda sé que ya lo dominas. Profe, me está escribiendo. No, sé que lo dominas. Escucha, cuando ustedes comienzan a aprender inglés, ¿qué sucede? Vamos a pensar, Brenda, en welcome. La pronunciación welcome. Pero cuando tú estabas iniciando el hecho de querer aprender esta palabra, ¿cómo lo pronunciabas? Welcome. ¿Te das cuenta? Hay personitas que pronuncian welcome. Ya con el tiempo dicen welcome. Profe, ¿pero por qué pasa eso? Sí, todo lo traducí en mi cabeza antes. Exacto, Brenda. Dice, lo pronuncia welcome, welcome. Así es. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es esto. Tu lengua materna, para ustedes y para mí, es el castellano. Sin embargo, hay otras personas que su lengua materna es el quechua, porque la lengua materna es la primera lengua que has aprendido. Entonces, sucede que cuando tú vas a aprender la segunda lengua, tu primera lengua, la lengua materna, se involucra, o sea, se entromete, hay esa intromisión, y cuando sucede esa intromisión, hace que tú pronuncies esa nueva palabra como la lengua materna. Por eso que cuando tú decías welcome, no, decía welcome, porque lo estás pronunciando de acuerdo al español, porque es tu lengua materna. Y eso es normal. Hay personas que dicen, no, ay, se te salió el mote. Es que es un proceso, todo es un proceso.
y eso nosotros lo llamamos intelecto, también conocido como motoseo. ¿Sí? Ahí de repente te ayudé a definir, ¿entendiste qué era el intelecto? Por favor, dame tu like si así es. Tu like, estoy haciendo un extranjerismo ahí. Dame tu me gusta, gracias. Sí, 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 dicen por ahí. Lo máximo, gracias por tu corazoncito. Gracias, chicos, muy bien. Entonces, ya te definí qué era el intelecto. Hay otra palabrita más que aparece por aquí, que es dialecto, ya sabes. Ah, sí, sí, sí. Aparece lo que es el acrolecto. Profe, ¿y qué viene a ser el acrolecto? Ah, ya, muy bien. Mira, el acrolecto viene a ser un término, solamente lo explico, es por un tema social. Va para personas que de repente han tenido un grado académico más alto, yéndose incluso para culto. Ejemplo, algunos, mira ese automóvil, automóvil. Otro que dice, mire ese auto. El otro que dice, mire esa nave. ¿Te vas dando cuenta? La palabra automóvil es la palabra en el grado un poquito más alto, más culto, entre comillas, y ahí viene el acrolecto, ¿sí? Ahí se define la palabra acrolecto. A ver, por aquí leo, la variedad lingüística de mayor prestigio social. Exacto, Yerena, ya me ayudó ya. Muy bien. A ver, entonces, vamos con la pregunta. Dice, la lengua presenta, pregunta 14, ¿ah? La lengua presenta distintas variaciones y sus particularidades propias. Lea adecuadamente el siguiente enunciado y señale qué criterio lingüístico se refiere. Dice, Luis, cuya lengua materna es el castellano, habla shipibo con Ivo porque lo ha aprendido en la universidad y le ha servido por sus diferentes viajes de investigación para su tesis, que trata precisamente sobre esa lengua. Sin embargo, a Luis le cuesta pronunciar algunas consonantes que se articulan diferentes en esa lengua. ¿Qué problema te dijo? Vamos, vamos, ¿cuál es la clave? Sería ahí. La C, casita, casita. El acrolecto por ahí creo que me está volviendo a preguntar mi estimado. A ver, permíteme un ratito para verte. Exacto, el intelecto, camión, lo máximo, chicos. Ya, el acrolecto, no te olvides, es esa variedad que tiene mayor prestigio social, estimado Armas, ¿sí? Es el que tiene mayor prestigio social, por eso te hablaba, ¿no? El grado más alto, culto incluso, ¿sí? Listo. Muy bien, respuesta correcta, chicos, ¿ves? Cuando lo entiendes, ya puedes marcar interpretar un texto. Ya, a ver, ¿algo más que quiera ayudarte por ahí? Creo que ya no. Ahora sí nos vamos a funciones de lenguaje. Nos quedan unos minutitos y ya con esto, este es el sello de la clase de hoy. ¿Bien? A ver, permíteme. Vamos a trabajar funciones de lenguaje. ¿Y qué es la función de lenguaje? A ver, permíteme. La principal función, chicos, del lenguaje, ¿cuál es la principal función? Ay, no, yo estoy en otra clase. La principal función es comunicarnos. Sin embargo, cuando uno se comunica, a la par pueden aparecer otras funciones. Por ejemplo, antes de hablar ello, hay que recordar, aquí vamos a poner recuerda. ¿Cuáles serán los elementos de la comunicación? Si alguien recuerda los elementos de la comunicación. Teníamos un emisor. A ver, voy a proponerlo aquí porque me va a ser necesario, ¿sí? Para poder trabajar las funciones. A ver, permíteme. Por aquí. Ya. A ver. Nosotros tenemos un emisor. El emisor que envía, chicos, ¿qué envía? ¿Qué envía? Mensaje. ¿A quién le envía? ¿A quién le envía? Al recep- al receptor, correcto. El emisor, en este momento, porque te estoy hablando yo soy el emisor. Cuando yo te leo, ahí cambio de papel y soy receptor. El mensaje es lo que estás escribiendo. Muy bien. Serken dice, ¿y el código? Ese mensaje está basado ¿en qué?
en un conjunto de códigos, ¿sí o no? Correcto. Ahora, no solamente ello. ¿Qué más tenemos? Permíteme un momento. Tranquilo, con calma, con calma. ¿Qué más tenemos? Tenemos todo mensaje te va a dar un tema y todo tema es una realidad aludida. En ese aspecto, también tenemos aquí al referente, ¿sí? Mira, tienes emisor, tienes mensaje, el mensaje está basado en un conjunto de códigos y vamos, ese mensaje te va a dar un tema. El tema es el referente. ¿Por dónde viaja ese mensaje? Ah, profesora, muy fácil. ¿Sabe por dónde viaja? Viaja por el canal, ¿sí? Viaja por el canal. Entonces, profe, ¿por qué me hizo recordar todo esto? Chicos, estos son los elementos de la comunicación. Pero ¿por qué te hago recordar? Porque es necesario para relacionarlo con las funciones. Ahora, permíteme, por ahí uno de sus compañeros dijo, profe, las circunstancias. Sí, las circunstancias, todo lo que rodea la comunicación. Imaginemos, en un aula de clase, la profesora explicó acerca de, se me ocurre por aquí, acerca de las concurrencias vocálicas. ¿Dónde va mi circunstancia? En un aula de clase. Pero ¿por qué no lo propongo? ¿Por qué no lo pongo aquí? Porque vamos a hablar solamente de las funciones y las funciones se van a relacionar con estos 6 elementos. ¿Por qué? Porque va a depender del punto o el objetivo que va a tener nuestro hablante. A ver, profesora, primera función que se va a relacionar. La primera función, chicos, que se relaciona va a ser, y le voy a poner numeritos para que tú también puedas relacionarlo, ¿ya? ¿Con qué elemento de la comunicación? La primera función se va a relacionar con el emisor. ¿Qué función estoy hablando? Hablo de la función, se hace llamar función expresiva. Función expresiva. Y la función expresiva, chicos, es esta función que se caracteriza por ser subjetiva. ¿Por qué digo subjetiva? Porque depende del punto de vista de la persona. Profe, vaya un ejemplo para poder entenderla. Ya, mira, vamos a suponer en este momento, yo pongo el ejemplo y digo, chicos, ¿saben qué? Me encantaría, o de repente, digo por aquí, me encantaría ir a la playa, mi punto de vista. Otro, mira, si digo, a ver, mientras te leo, canal, mis, el referente y el contexto son iguales, no, Giselle, el referente es el tema y el contexto es lo que rodea. Rivera por ahí me dice representativa, sí, en breve lo propongo. Te explico. La función expresiva, chicos, por ejemplo, yo propongo, ya, a mí se me ocurre. Eh, a ver, Alberto, o de repente pongo un nombre más corto, Carlos, Carlos, digo por aquí, es un excelente estudiante o un excelente alumno. ¿Qué pasa? Si yo hubiera dicho Carlos es un estudiante, solo te informaba, pero al decir la palabra excelente, ¿qué estoy haciendo? Estoy proponiendo mi punto de vista. Y cuando pones tu punto de vista, ¿estás en qué función? Expresiva. ¿Me dejo entender allí? Por favor, dime, dame tu like o quieres otro ejemplo. Sí, así es, Carlos, es subjetivo, el punto de vista de una persona y ese era mi punto de vista. ¿Sí? Lo máximo, chicos, gracias. Ahora, viene otro más. Y la otra función, estimados estudiantes, se va a relacionar ¿con quién? Se va a relacionar con el receptor. Mira, y el que se relaciona con el receptor se va a llamar, número 2, función apelativa. Función apelativa. Y la apelativa
tiene una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Persuadir. ¿Qué es lo que va a buscar? Persuadir. ¿Sí? Lo que va a buscar es persuadir. Profe, ¿cómo persuade? Así. Permíteme. Esta lo que va a hacer es persuadirlo a través de una orden, a través de un ruego, a través de un mandato. Ejemplo, propongo el ejemplo. Ejemplo, siéntate, tenemos que hablar. Ajá, ¿ves? Te estoy ordenando. Siéntate. Ajá, Serquén, perdón, y Yerena, muy bien. Apelativa también se hace llamar conativa, ¿sí? Y sí, utiliza en su gran mayoría enunciados exhortativos o imperativos, exacto. Ahora, por ahí Camila me dice otro ejemplo más. ¿Querías de la expresiva de repente? La expresiva puedo decirte en este caso, qué gran día, mi punto de vista. Para mí es bueno el día y de repente para otros no. Qué gran día, expresiva. En el apelativo conativo, la que implica persuadir. Por ejemplo, cuando a ti te dan una orden, pero también puede ser una pregunta. Yo puedo decir, ¿no? ¿Y cómo te llamas? Desde que te hacen la pregunta, ¿qué están esperando de ti? Una respuesta. Ya te están persuadiendo a través de una pregunta. De repente ahí respondí a tu duda, Camilita. ¿Sí? Sí, Brenda, lo que me has dicho es correcto. Sí, lo voy a proponer más adelante. Lo máximo. Avanzamos. Tercera función, la que se relaciona con el referente. ¿Qué función se relaciona con el referente? Tenemos por aquí, permíteme, tenemos la función referencial. Repito, la que se relaciona con el referente viene a ser la función referencial, también llamada representativa, y de repente ahí concuerdo mucho con Brenda. Si esta es subjetiva, esto es todo lo contrario, es objetiva. ¿Qué es lo que hace? Informa, no da puntos de vista. Ejemplo, yo puedo decirte, chicos, habrá elecciones este año. Y solamente ¿qué estoy haciendo? Informándote. Ya está. ¿Te vas dando cuenta? ¿Sí? Habrá elecciones este año. Cerquén me encanta porque me da nombres. También se llama representativa, referencial, y apunta este nombre si tú vas para San Marcos. En San Marcos utilizamos más el nombre denotativo también, ¿sí? Denotativa. Por ahí cognitiva y aseverativa, sí, por el tipo de enunciado. Carlos, neutra, sin alegría. Exacto, así es, Carlos, todo neutro. Muy bien. Voy borrando por aquí. A ver, permíteme para poder continuar con las otras funciones. A ver, ¿qué otras funciones más voy a tener? Ya, paso función número 4, canal. ¿Qué función se relacionará con el canal? A ver, permíteme. Con el canal, estimados estudiantes, a ver, yo tengo por aquí, número 4, la función fática, también llamada de contacto. Función fática, también llamada de contacto. ¿Qué es lo que busca esta función? Palabra clave, busca mantener o tal vez verificar el canal. ¿Qué viene a ser el canal, chicos? Por ahí que de repente alguno está un poquito en nebulosa preguntándose, ¿qué es el canal? A ver, el canal es el medio por donde viaja el mensaje. Si yo te dejo un escrito por aquí y te propongo en la pizarra, te digo, hola, te dejo así escrito. Ese hola, olvídate de las demás letras, ¿ah? Imaginemos, llegas a la academia presencial, ¿ah?
Kiomi llega a la academia, lee, hola, este es el mensaje. ¿Quién soporta ese mensaje? ¿Quién está detrás? ¿Quién es ese medio físico? La pizarra. La pizarra será su canal. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Puede ser también el papel. ¿Sí? ¿Qué más podría ser? Por ejemplo, ¿no? Yo podría decirte, supongamos, en el caso de una clase presencial, ¿quién sería el canal? El aire. ¿Ves? En la clase virtual, ahí te vas dando cuenta. Entonces, permíteme, por favor, ¿una persona puede ser un canal? Ah, buena pregunta. Podría, si es el soporte físico, la persona que va a transmitir un mensaje hacia otro, pero también lo haría por el aire, estimado Carlitos. Sí, podría ser un medio, pero a la vez utilizaría el aire, ¿sí? Bien, claro, si no doy expresiones. Bien, Carlitos. Como te digo, tu canal sí o sí, por más que no des expresiones, sería el aire o las ondas sonoras. Sigamos. La función fático de contacto lo que hace es mantener o verificar. Entonces, permítanme explicarles este punto. Ejemplo, si a ustedes le dicen, cuando tú has visto las actuaciones de tu colegio alguna vez, en las actuaciones de tu colegio siempre hacen esto, ¿no? O cuando yo estaba iniciando la clase, de repente, 1, 2, 3, probando, probando. Ah, ¿qué está buscando? Saber o verificar si el canal está funcionando efectivamente. Lo mismo pasa conmigo cuando inicié la clase. Chicos, ¿me escuchan? ¿Están allí? ¿Me escuchan? ¿Qué estoy buscando? Verificar el canal. Esa es la función fática. Del mismo modo, cuando te dije, chicos, buenos días, función fática, estoy buscando activar el canal. ¿Sí? Bien, probando. Claro, sí, muy bien, Serken. Vamos con otra función, chicos. Viene la función, se nos va la hora, nos quedan 5 minutos, 5 minutitos por ahí. Número 5, mira por aquí. Voy a pasar al código ya, porque quiero dejar el último hoy. A ver, me voy al código. Y el código viene por este lado. A ver, permíteme. Tenemos ahora la función que se relaciona con el código, viene a ser la función metalingüística, ¿sí? Función metalingüística, pero también es conocido con el nombre de metaverbal, metalingüística o metaverbal, o glosa, excelente, Sergei, también conocida como glosa. Por ahí me pusiste el nombre de semántica. Bueno, va por el parte del lado del significado, tal vez. Yerena. Excelente, exacto, Yerena. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el objetivo de esta función metalingüística? Lo que busca es definir, te voy a proponer así, y corregir la lengua. Y corregir la lengua. ¿Por qué lo voy a proponer? ¿Sabes cuál es el objetivo? El objetivo es que tanto tú y yo utilicemos el mismo código, con la misma escritura, pronunciación y definición. Es por eso que cuando tú leas en tu examen, si se presenta en tu examen el siguiente ejemplo, mira, si en tu examen se presenta, se me ocurre, la fonología, o de repente te digo por aquí, la fonología estudia los sonidos de la lengua. Mientras me defina todo lo que sea del curso de lenguaje, tú vas a decir función metalingüística. Otro ejemplo, si a ti te dice la palabra clase, ¿cómo escribo exuberante? Escribe la palabra exuberante en el chat. A ver, te leo. ¿Cómo escribes exuberante? Ja, bien, Serken, bien, Justin, bien, Isabel. ¿Cómo le escribimos sin H, no? Entonces, cuando una persona te dice, o cuando tú le haces en el examen, la palabra exuberante, exuberante, ¿sí? Se me ocurre por aquí, la palabra exuberante se escribe
sin H. Te está diciendo tú y yo debemos escribir de manera adecuada esta palabra. ¿Qué función destaca? Metalingüística o glosa. ¿Ves? Y vamos con la última función, número 6. La función que se relaciona con el mensaje, chicos, viene a ser una función que para todos es especial. ¿Y por qué es especial? Ahora lo vas a saber. A ver, permíteme. Viene el número 6, que viene a ser la función poética, o también conocido con el nombre de estética. Poética, estética, literaria, artística. Exacto, Thais Erken, muy bien. ¿Saben por qué? Porque aquí lo que buscamos es adornar el mensaje, ¿sí? Aquí lo que buscamos es adornar el mensaje. ¿Y cómo lo adorna? A través de figuras literarias, a través de rimas. ¿Dónde lo encuentras? En la literatura, en las canciones, en refranes, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre por aquí, un refrán clase. Cuando el río suena, completa. Cuando el río suena, ¿qué sería? Acá es metáfora, ¿sí o no? Cuando el río suena es porque, es porque piedras trae. Ya está. ¿Qué estoy haciendo? Estoy adornando el mensaje. En vez de decirte, ¿sabes qué? Hay una verdad. Cuando todo el mundo está hablando es porque hay una verdad detrás de otro. Lo digo de manera metafórica. Cuando el río suena es porque piedras trae. Exacto. O de repente tú vas a leer por ahí, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Profe, ¿qué es eso? No, Sergey. Le das tu toque. Dice. ¿Qué viene a hacer eso? Es los versos de quién, a quién le corresponde, a ver, ¿quién lo sabe? ¿De quién le pertenece ese verso? A Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sí? Un poeta español, ¿no? De la literatura romántica. ¿Ves? Entonces, hemos aprendido todas las funciones. Vamos, 2 minutitos para poder ayudarnos y al menos las que restan, ya puedes, con tu tutora Xiomara, se quedarán las respuestas, pero yo conmigo vas a desarrollar al menos 2 más para poder terminar. Ve el número 3, por favor, nos vamos al 3. Número 3. ¿Cuál de las siguientes es una función del lenguaje que se utiliza para transmitir información objetiva? Ya, pues si es objetiva, ¿cuál es? Representativa o referencial. Muy bien, respuesta E. Correcto, chicos. Vamos al número 5. Número 5. Tras enterarse del fallecimiento de Maggie Smith, la profesora McGonagall de Harry Potter, Panchito exclamó, «¡Qué triste estoy por la noticia de hoy! Considerando las funciones del lenguaje, ¿cuál es la que predomina?» ¿Cuál predomina si te digo qué triste estoy hoy? Oh, bueno, qué triste estoy por la pérdida, por la noticia de hoy. Expresiva, dedito. Chicos, ¿fácil? ¿Se entendió? Dime por favor, Intindiquichu Manachu, ojo, es quechua. Intindiquichu Manachu significa ¿entiendes o no entiendes? Ari significa sí, manan no. Sí, chi. Ari. Muy bien, Ma, gracias. Bien, chicos, los dejo. Eso ha sido todo por hoy. Las claves, las que restan se quedarán con tu tutora Xiomara. ¿Listo? Listo, chicos, nos vemos. Gracias. Nos vemos.